Buenas noches a todos, gracias por unirse, ya somos buena cantidad de participantes, están como 126, así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestra clase de hoy, recordando un poquito dónde nos quedamos el día de ayer. Vimos el primer día todo lo que es visitador médico y ayer comenzamos a dar unas pinceladas con respecto a la farmacología, con respecto a farmacia y a los fármacos, ¿verdad? Estamos estudiando la parte bioquímica, porque si comprendemos la bioquímica, pues vamos a entender bien los mecanismos de acción de cada uno de ellos. Entonces, aquí estábamos empezando con lo que es farmacodinamia avanzada. Voy a enviar un enlace, esperen un ratito. Farmacocinética versus farmacodinamia, ¿verdad? Farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco por medio de los mecanismos de absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y eliminación. En cambio, la farmacodinamia es lo que el fármaco hace con el organismo. Y estábamos haciendo justo un zoom o un pantallazo de todo lo que es farmacodinamia. Entonces hablábamos de conceptos y que la farmacodinamia tiene que ver con receptores, mecanismo de acción, fármacos agonistas y antagonistas. Y bueno, tenemos que comprender bien qué son los receptores. Los receptores, bien decíamos que era una molécula que casi siempre es una proteína, que interactúa con un fármaco o ligando e inicia una respuesta, un efecto farmacológico o un efecto terapéutico. Y esto se manifiesta en funciones celulares o cambios sistémicos. Tenemos aquí varios tipos de receptores, pero los más importantes son, dijimos, estos cuatro. Los receptores de tipo 1, que están activados por ligando, los receptores de tipo 2 acoplados a proteína G y los receptores tipo 3 acoplados a sinasa y receptores nucleares. Si aparece alguna duda, pregunta o concepto que no entiendan, no duden en escribirlo en el chat porque saben que al finalizar la clase o al medio vamos a ir respondiendo sus preguntitas. ¿Listo? Así que empezamos con el receptor número 1. El más frecuente, el más común localizado en casi todas las células son los canales iónicos, los canales de tipo 1 o los canales transportadores. ¿Ok? Estos canales iónicos, como ven acá en color lila, son canales transmembrana. Atraviesan la membrana plasmática de una célula y regulan el flujo de iones. ¿Qué son iones? Pues son moléculas que tienen carga eléctrica positiva o negativa, como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio también. Estos canales no están abiertos, requieren sí o sí de una llave para poder abrirse y esa llave se llama ligando. Esa llave puede ser un ligando endógeno producido por el cuerpo o puede ser un ligando exógeno como un fármaco. Entonces, esta llavecita, vamos a dibujar aquí un poquito. Aquí tiene que haber una llave para que este receptor pueda abrirse. Una vez que se une al sitio activo, se llama sitio activo, ocurre un cambio en la formación de esta proteína. Esta cambia de forma y logra que se abra el canal para permitir el paso de un ion. Digamos que esta es la bomba sodio-potasio. Una vez que llega el ligando, se abre este receptor, entran dos sodios, tres sodios y salen dos potasios. Por ejemplo, en el caso de la bomba sodio-potasio. Entonces, esa es la forma en la que trabajan los canales iónicos. Son como puertitas que requieren sí o sí de una llave para poder abrirse. Y una vez que ingresa el ion, sea que tenga carga negativa, positiva o sea neutro, entonces va a producir una alteración en el potencial eléctrico de la membrana celular. Existen varios tipos de canales iónicos dependiendo al ion que pertenezcan o a las subunidades que tengan. Por ejemplo, hay algunos que tienen 5 subunidades, se dice subunidades a la cantidad de proteínas que está conformada un receptor.
Tenemos los de cinco grupos de proteínas, los de 4, los de 3, y se llaman triméricos, tetraméricos, pentaméricos. Acá tenemos ejemplos de cuáles serían los ligandos o fármacos que utilizan los mismos receptores. Aquí vamos a hacer un zoom a los receptores de tipo 1. Como ven acá, estos círculos que ven ustedes acá, que estoy señalando con el puntero, son los fosfolípidos. Si es que hay alguna persona acá, estudiante, que no pertenezca al área de salud, pues acá les presento a la célula. Toda célula está rodeada de una membrana plasmática y esta membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Acá se puede ver mucho más. Estos redonditos son los grupos fosfato y estas rayitas son los lípidos, fosfolípidos. Esta es la pared que recubre toda la célula. Y para que puedan entrar y salir iones, tiene que haber unas puertas. Y estos son los canales iónicos. En este caso, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5 subunidades. Una vez que viene el receptor, miren, acá tenemos el sitio activo donde tiene que unirse ese fármaco. Va a ocurrir un cambio en la conformación. Yo pongo aquí el fármaco y este cambia de forma. Miren, es como que se abre la puerta de este receptor para que pueda ingresar el ion. Acá tenemos otro tipo de receptor para poder mostrarles que nuevamente tiene un sitio activo. En este caso, por ejemplo, para el GABA, cuando viene el GABA, que es un neurotransmisor natural, llega al receptor de la neurona, ingresa el ion cloro que tiene carga negativa para disminuir la despolarización de la membrana. Y también estos receptores no solo tienen un sitio activo, pueden tener más sitios y responder a varios ligandos. No es que un receptor tiene solo una llavecita, puede tener distintas cerraduras como ustedes están viendo acá. Acá tenemos otro, haciendo nuevamente el zoom, mire, un canal iónico pentamérico que está activado por ligando, en este caso a la acetilcolina. Entonces, cuando viene la acetilcolina, entran 3 sodios y salen 2 potasios. Estos son los receptores de tipo 1. No es difícil de comprenderlos, son bastante sencillos. Ahora nos vamos al de tipo 2. El receptor de tipo 2 es un poquito más complejo, pero en esa complejidad radica su función. El receptor de tipo 2 se llama acoplado a proteína G. ¿Por qué se llama proteína G? Porque este receptor, acá vamos a ver más amplio, mire, está formado por obviamente un sitio activo que se va a unir al fármaco, pero también una proteína que sube y baja la membrana 7 veces. Sube, baja, y esta proteína está asociada a una enzima que produce un segundo mensajero. Entonces, estos receptores están acoplados a una proteína G de 7 hélices y son reguladores muy importantes. Dependen de un ligando y su función principal, que no se pueden olvidar de los receptores de tipo 2, es que amplifican la señal por medio de un segundo mensajero. El de tipo 1, como veíamos, solo activas el receptor, entra el ion o sale el ion, nada más, no hace nada más. El tiempo que está, digamos, la acetilcolina aquí es el tiempo que va a estar abierto este receptor. Se acaba la acción de la acetilcolina y se cierra. O sea, es corto, es de corta duración el efecto. Pero hay células y tejidos más complejos que requieren una señal que dure más tiempo o que sea más amplia. Y es por eso que utilizan los receptores de tipo 2 acoplados a proteína G. Entonces se encargan de básicamente ser unos transductores de las señales de la membrana celular. En el exterior, como ustedes están viendo acá, o aquí también, en el exterior se une al fármaco o al ligando. Y en el interior activan proteínas y enzimas. Y de esta manera se desencadena un segundo mensajero. Y hay varios fármacos que se unen a este tipo de receptor. Por ejemplo, los derivados o parecidos a neurotransmisores, a hormonas. Los agonistas y antagonistas también se unen a este tipo de receptores. Entonces, nuevamente acá,
De forma más amplia, tenemos una proteína que sube y baja la membrana plasmática 7 veces. Tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. En este dominio intracelular, cuando se une el receptor, hace que esta proteína G se active. Si esta proteína G se activa, se desencadena un segundo mensajero. Nuevamente acá. Aquí tenemos, miren, la proteína G, y en este caso el segundo mensajero es el GDP. GTP, GDP, AMP cíclico, hay varios tipos de segundos mensajeros. Y este segundo mensajero va a ir a activar otra enzima que puede desencadenar más señales. Entonces es como activar una chispa y que se desencadenen en una respuesta en cadena dentro de la célula para que el efecto 1 dure más tiempo, sea más amplio y cumpla más funciones. Por eso sirve este receptor. Acá tenemos otro, por ejemplo, y ya con ejemplos del organismo, los receptores beta adrenérgicos que responden a, esta es su llave, la noradrenalina. Cuando esta llave llega a este receptor, que está acoplado a proteína G, desencadena un segundo mensajero, activando la enzima adenilato ciclasa. El segundo mensajero es el AMP cíclico y bueno, va a afectar a la proteincinasa A. Asimismo con los receptores muscarínicos. Hay receptores nicotínicos, muscarínicos, tipo 1, 2, 3, 4, que se activan con esta llave que se llama acetilcolina, es un neurotransmisor cerebral. Una vez que se activa, hace que la enzima fosfolipasa C libere el otro mensajero que se llama diacilglicerol o inositol 3-fosfato y va a cumplir su función. Acá tenemos otro con la llavecita llamada histamina. Participa bastante en procesos alérgicos e inflamatorios agudos. Y bueno, su segundo mensajero es el ácido araquidónico, el ácido madre de la inflamación aguda. Y esos son los receptores de tipo 2, los receptores que están acoplados a proteína G. Lo que se les tiene que quedar claro son que son transductores de las señales externas y amplifican el efecto por medio de un segundo mensajero. Esa es la clave. Tenemos después el tercer tipo de receptor más común, y son los receptores transmembrana vinculados a enzimas intracelulares. En este caso, este receptor ya no está unido a una proteína, sino a una enzima. A una enzima, por ende, este receptor tiene dos partes, una parte o dominio que es extracelular. Acá se une al ligando, al fármaco, a la citosina y tiene una porción que es intracelular. Y esta porción intracelular tiene una acción interesante. Lo que hace esta enzima es agregarle un grupo fosfato a un aminoácido. Entonces sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos y cuando le agregan un grupo fosfato, esta proteína se activa. Entonces va a desencadenar una cascada de reacciones enzimáticas y no solo uno, sino varios mensajeros. Por ejemplo, este es el receptor de tipo JAK, la fosforinquinasa, que utiliza la insulina para poder hacer su efecto. Entonces, este tipo de receptores puede tener actividad enzimática propia o una actividad enzimática asociada. Hay receptores donde se une el ligando o el fármaco e inmediatamente se autofosforila. Y hay otros que tienen, como les decía, enzimas asociadas como las tirosinas sinasas y hacen que haya una señalización con, por ejemplo, este mensajero que se llama JAK o STAT. Hay varios tipos de segundos mensajeros. Acá tenemos otra imagen donde actúa, por ejemplo, la insulina. La hormona insulina que sabemos que es un hipoglucemiante que se libera postprandial o en casos de hiperglucemia sanguínea. Esta insulina busca su receptor, que es un receptor de tipo 3, y este receptor al unirse a la insulina lo que hace es desencadenar una fosforilación del aminoácido tirosina. Y eso es lo que va a producir, por ejemplo, a nivel celular, una vez que viene la insulina, que haya una movilización de los transportadores GLUT4 hacia la superficie de la membrana. Entonces, si aparecen aquí transportadores GLUT4, el azúcar que está en la sangre en exceso va a entrar dentro de la célula. Esa es la acción que tiene la insulina.
¿Qué otras hormonas o qué otro tipo de citocinas naturales utilizan este receptor? Lo vemos acá. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico en reparación de heridas. El péptido auricular natriurético, que regula la presión arterial y el ciclo cardíaco. También el factor transformador de crecimiento, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas utilizan este tipo de receptores. Entonces son ligandos endógenos como factores de crecimiento, hormonas y citocinas que estimulan casi siempre la proliferación, la diferenciación celular, la supervivencia o el metabolismo celular. Son más complejos que los de la proteína G. Acá tenemos otra imagen del receptor de tipo 3, receptores de citoquinas. Aquí miren, tenemos el fármaco, la llave, el ligando, se une a su receptor y produce este cambio en estas enzimas. Esta enzima fosforila le aumenta un fosfato, miren, STAT. Esta se activa, inclusive puede entrar dentro del ADN para desencadenar la transcripción genética. Y más adentro, porque si se dan cuenta hemos ido avanzando de la superficie hacia el interior. Existen receptores que están dentro del núcleo, receptores intracelulares nucleares. Entonces, esto que ven acá es la membrana plasmática y aquí adentro es la membrana nuclear. No todos los citocinas que ingresan a la célula pueden entrar al núcleo, tienen que ser especiales. Estos receptores se encuentran dentro de la célula, en el núcleo, en algunas enzimas o también en el citoplasma. Entonces, una molécula señalizadora que está en el exterior tiene que ser lipofílica, tiene que tener la capacidad de atravesar la barrera fosfolipídica sin necesidad de un transportador hacia el citoplasma. Una vez que llega al citoplasma, tiene que unirse a una proteína transportadora y forma un complejo receptor. Y este recién puede ingresar en lo que es el núcleo. Cuando entra al núcleo, lo que va a producir es la transcripción del ADN. Regula el ADN, estimula la transcripción genética uniéndose directamente a esos sitios activos del ADN. Entonces, una vez que el ADN se activa, va a empezar a procesar para la formación de proteínas. Los ligandos lipídicos tenemos como ejemplo a las hormonas, los esteroides, la hormona tiroidea, los retinoides, prostaglandinas, ácidos grasos, la vitamina D y la acción de los peroxisomas. Además de esos 4 tipos de receptores que ya hemos mencionado, existen otros puntos donde los fármacos pueden actuar, hablando a nivel celular. Tenemos, además del tipo 1, 2, 3, 4, por ejemplo, las enzimas. Existen enzimas que participan en la inflamación, por ejemplo. Cuando nos pinchamos un dedo, nos empieza a doler, se pone rojo, se pone caliente. Es gracias a la acción de esta enzima, que es la COX-1. Tenemos la COX-1, la COX-2, que van a sintetizar, van a transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, por ejemplo. Y podemos bloquear la COX con los fármacos llamados AINES. Tenemos otras enzimas como la xantinoxidasa, la colinesterasa, la IECA, para el manejo de la presión arterial. Entonces, las enzimas que tienen una función específica dentro de cada órgano o tejido pueden ser también dianas farmacológicas. Lo segundo también pueden ser los transportadores, porque hay algunas proteínas que tienen ya una acción compleja. En el que entra un ion, sale otro, como la bomba sodio-potasio, la bomba de protones, etcétera. Además, pueden ser las estructuras celulares, como diana farmacológica. Por ejemplo, los microtúbulos que participan en la mitosis, en la división celular. Un ejemplo de este fármaco sería el metrotexate, que lo que hace es inhibir la formación y sintetización de los microtúbulos. Y de esta manera no hay mitosis y se utiliza en tratamiento de procesos inflamatorios agudos multiresistentes. Entonces, ADN, microtúbulos pueden ser también dianas farmacológicas y pueden tener algunos acción directa.
aplicamos o administramos un fármaco, supongamos vía oral un bicarbonato, y por medio de una reacción química va a alterar el pH gástrico, sin necesidad de unirse a un receptor, a una proteína, a una enzima, a una estructura celular, no. Simplemente por el hecho de administrar en un líquido que tenga un pH, lo puede alterar. Todos los receptores, recordando, tienen que tener estas dos características: la afinidad y la eficacia. ¿Qué es la afinidad? La afinidad es esa capacidad del receptor de unirse específicamente a su sitio activo. Entonces, el fármaco tiene que tener esa capacidad de unirse correctamente al receptor y ocupar el lugar del sitio activo. Cuando se une al sitio activo, pues va a producir ese cambio en la conformación y, digamos, este transportador se abre. El hecho de que produzca un efecto, el efecto celular, el efecto bioquímico, el efecto terapéutico, es lo que se conoce como eficacia. Eficacia es que un fármaco administrado se une a su receptor y desencadene una respuesta. Entonces, los receptores se regulan. No es que están siempre ahí. Cuando la persona, aquí tenemos más dibujitos, por ejemplo, de los receptores, cuando la persona recibe medicación mucho tiempo, o recibe altas dosis, o tiene polimedicación, polifarmacia, pues el organismo se defiende para que los fármacos no tengan tantos efectos adversos o tanta acción. Y la forma de regular son estas. Tenemos tres tipos de regulación de receptores. La número 1 se llama desensibilización. Ocurre en los receptores de tipo 2. Los de tipo 2 dijimos que eran los acoplados a proteína G, en el que se une una proteína extra, que es la arrestina. Entonces, acá vemos la imagen. Este se parece al de la proteína G. Entonces, para que este receptor ya no sea tan sensible a ese fármaco o a ese ligando endógeno que está en mucha cantidad, lo que hace es unirse una proteína extra, una proteína colada que se llama arrestina. Cuando esta viene aquí, hace que haya una menor respuesta de la proteína G, por ende menos cantidad del segundo mensajero. Eso se llama desensibilización rápida. Otro que tenemos mecanismo de regulación es la regulación descendente, acá en rosado. Significa que cuando viene un fármaco, vamos a dibujarlo, rojito. Cuando viene un fármaco y se une acá, miren, en rojito, se une a su receptor, si este fármaco se queda ahí de forma prolongada, lo que pasa es que la célula se defiende. La célula entiende que si este fármaco sigue unido de mucho tiempo en este receptor, el efecto nunca va a parar. El efecto va a ser muy prolongado. Entonces, lo que hace es que esta membrana plasmática se traga o realiza una endocitosis del receptor. Entonces, este receptor entra dentro de la célula, ahí va a estar el fármaco junto al receptor unido, entran dentro de la célula y utilizan una organela que se llama lisosimas, y las lisosimas liberan enzimas para destruir este fármaco y también este receptor, y bueno, que puedan quedar solo los restos que se llaman aminoácidos para formar nuevos componentes. Entonces, eso se llama regulación descendente. Todos estos son mecanismos naturales que utiliza el organismo para poder defenderse de efectos prolongados. Y tenemos también otro tipo de regulación que se llama resensibilización, en el que cuando tenemos un fármaco que ha estado mucho tiempo fosforilado, activado, activo, lo que hace el organismo pues es endocitarlo, otra vez se lo traga, utiliza enzimas para poder quitar este grupo fosfato y nuevamente volverlo a traer a la superficie. Y eso se llama resensibilización.
Entonces, es importante aprender esto para hablar de tolerancia o de por qué un medicamento dado a cierta dosis estándar no tiene el mismo efecto en una persona versus otra. Entonces, hablando justamente de eso, cuando nosotros damos a una persona un medicamento en la dosis adecuada, pero el paciente responde menos, digamos, le administramos un ketorolaco, le duele ha tenido algún traumatismo, le damos un ketorol sublingual, le hace efecto al momento, pero ese efecto que debería durarle 4 horas, 6 horas, en este paciente, en vez de durar 4 o 6 horas, le dura 2 o máximo le dura 3. Son esos pacientes que se quejan en el hospital, ay, me duele, me duele, me duele. ¿Por qué este paciente, si le he dado la misma dosis que a otro, le dura menos tiempo? Eso se llama taquifilaxia. El concepto es justamente eso, administrar un medicamento en la dosis adecuada, pero que el paciente responda menos, pero que el efecto dure menos tiempo. Esta capacidad de respuesta disminuye con rapidez una vez que administra un fármaco. Y eso se debe a resistencia del organismo frente a ese fármaco y se llama desensibilización. Significa que su cuerpo no es que rechaza, sino que es resistente a ese tipo de fármacos. ¿Y por qué ocurriría esta resistencia? ¿Por qué? Por estos 3 factores. Número 1, porque a lo mejor esta persona, una vez que se administra el fármaco, disminuye el número de receptores capaces de responder a un fármaco. O sea que aunque venga la llave, aunque venga el fármaco, este receptor no se activa. Este receptor no se abre, no entran los iones. ¿Por qué? Porque este receptor, perdón, es insensible. También puede deberse a que se activan enzimas que interrumpen en los sistemas de segundos mensajeros o vías de señalización celular. Puede ser que viene el fármaco, el receptor se activa, aparece su segundo mensajero, digamos el AMP cíclico, y vienen enzimas que la destruyen o que impiden esta amplificación de la señal. Y otra causa de esta resistencia o desensibilización es que el exceso de este fármaco o ligando endógeno satura los receptores. Todos los receptores que tiene están ocupados, 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 ocupados. Si todos están ocupados, aunque yo aumente la dosis, pues no va a haber una buena respuesta al fármaco. Necesito sí o sí que haga el proceso de resensibilización, el que dijimos que se tiene que introducir el receptor dentro de la célula, quitarle su fosforilación y volverlo a poner en la membrana plasmática. Entonces, estas pueden ser 3 causas en cuanto a receptores de por qué una persona tiene una respuesta disminuida con menor potencia y menos tiempo cuando se le administra un medicamento, aunque sea en la dosis adecuada, en el tiempo adecuado a la persona adecuada. Entonces, además de hablar de receptores, en farmacodinámica tenemos que comprender bien, ese es el acápite número 1, receptores. El punto número 2 es el mecanismo de acción. Y hablando específicamente de las respuestas. Una vez que se une esa llavecita con el receptor, ¿qué pasa? Eso es mecanismo de acción. Podríamos definirlo de forma elegante como el conjunto de procesos que se producen en las células por la acción de un fármaco. Y resulta pues de la interacción entre una célula, su receptor, y el fármaco. Ahora, el mecanismo de acción puede modificar ligandos endógenos, puede alterar la síntesis, el almacenamiento, la liberación, el transporte o metabolismo de cierta sustancia. O también puede modificar el medio iónico, hablando de cargas eléctricas. Una vez que actúan en bombas y transportadores de iones, pueden alterar la composición de la sangre, orina y tubo digestivo. O también puede ser transducción de señales. Una vez que viene esa molécula, se une al receptor y amplifica el mensaje, inclusive hasta dentro del núcleo y el ADN. Esos son los mecanismos de acción. Entonces, hay fármacos que son agonistas y otros que son antagonistas. No podemos dejar de recordar y estudiar esa parte.
Decimos que un fármaco es agonista cuando una vez que se une al receptor en su sitio activo, este desencadena una respuesta, una respuesta. En cambio, los fármacos antagonistas sí se unen al receptor, pero bloquean o no producen efecto. Es como cuando nos sentamos en una silla. Serías un fármaco agonista si al sentarte en la silla produces una respuesta, pero los fármacos antagonistas solo se sientan en la silla y no hacen nada. Bloquean el efecto o hacen que no se produzca ninguno. Entonces, los fármacos agonistas también se pueden clasificar. Los fármacos agonistas, como dijimos, son moléculas que se unen al receptor por medio de un ligando endógeno e imitan su efecto, produciendo una respuesta celular. Producen un cambio bioquímico, un cambio dentro de ese tejido que va a repercutir a nivel sistémico. Es una molécula que estabiliza al receptor en su forma activa. Entonces, miren acá. Acá tenemos en naranja al fármaco agonista. Tiene que competir contra otras sustancias naturales del cuerpo. Este fármaco viene y se une a su receptor y va a desencadenar una respuesta celular. Ahora, existen agonistas que son totales y agonistas parciales. ¿Cuándo decimos que un fármaco es agonista total? Cuando este fármaco viene, se une a su receptor, pero se une al 100% de los receptores. Tiene buena afinidad. Entonces se une a todos, los activa a todos y desencadena una respuesta. A eso se refiere con agonista total. En cambio, el agonista parcial es diferente. Vamos a hacerlo de otro color, de color rojo. El agonista parcial es cuando este fármaco también se une al receptor, pero no se une al 100%. Digamos que del 100 se va a unir al 80 o al 50. Entonces, solo esa cantidad de receptores van a estar activos. Y los restantes, ese 20%, van a estar inactivos. Por ende, no se llega a una respuesta máxima, pero sí ocurre una respuesta. Lo bueno de los fármacos agonistas parciales es que se retiran de forma rápida. Se pueden metabolizar y excretar de forma más rápida. Desencadenan una respuesta, pero no es tan alta como del agonista total. Y tenemos otro grupo de fármacos en el que se llaman agonistas inversos. ¿Qué es un agonista inverso? Es aquel fármaco que se une al receptor, pero se une al receptor cuando está inactivo. Viene a este a este receptor que está inactivo y bueno, disminuye la actividad de este receptor. Cuando viene y entra a su sitio de acción, entonces la respuesta reduce o se bloquea, una de las dos. Esos son los agonistas inversos. Creo que están surgiendo algunas preguntitas. Voy a revisar el chat. Ana Leonor está muy atenta, excelente. Dice, ¿los antagonistas se dividen en total y parcial? Sí, es similar. Ahorita los vamos a revisar. Pero en agonistas no se olviden que tenemos en clasificación los totales, parciales e inversos. ¿Cuál es cuál? Lo vamos a ir estudiando cuando aprendamos grupos farmacológicos. Acá tenemos, ahora a tu pregunta, Leonor, los fármacos antagonistas. Tenemos antagonistas competitivos, irreversibles, alostéricos, funcionales y químicos. Se dice que un fármaco es antagonista cuando esta molécula tiene buena afinidad, o sea, sí se une a un receptor, pero al unirse no produce una respuesta celular. No hay respuesta o bloquea esa respuesta, uno de los dos. Y entonces estos tipos de fármacos sí tienen afinidad,
pero no tienen eficacia, porque mencionábamos a un principio, ¿verdad? La eficacia es la capacidad de responder que hay algún cambio celular, un cambio bioquímico en ese tejido. Entonces tenemos en primer lugar a los agonistas competitivos. Vamos a hacerlos de rojito. Este que ven acá es el fármaco antagonista competitivo. Este fármaco tiene que competir contra este otro. Este es fármaco 1, este es el fármaco 2. Los dos quieren llegar al mismo receptor y cada uno va a tener efectos diferentes. Este puede ser agonista, quiere activar, y este quiere desactivar. Entonces compiten en cuanto a afinidad molecular para ver quién se une primero al sitio activo. Entonces depende mucho a la composición molecular para que pueda ganar al otro tipo de fármacos. Por eso se llama competición, es una competición. Una vez que llega al receptor, activa una respuesta. Después tenemos a los antagonistas irreversibles de azul. Tenemos un fármaco, este fármaco 2, por ejemplo, que se une al receptor, pero se une por medio de un enlace covalente. ¿Se acuerdan? Los enlaces covalentes eran aquellos enlaces más rígidos, más firmes, en el que no se podía soltar. Si este fármaco, que es antagonista irreversible, se une a este receptor, lo va a dejar permanentemente en su forma inactiva. Lo va a dejar bloqueado y no va a haber una respuesta. Entonces, existen fármacos que pueden causar intoxicaciones, por ejemplo, los organofosforados, que son antagonistas irreversibles. También tenemos a los antagonistas alostéricos. ¿Qué significa alostérico? Vamos a dibujarlo con lila, ¿no? Tenemos este fármaco 1 y fármaco 2. Se dice alostérico cuando este fármaco, que también quiere unirse y, bueno, bloquear la respuesta o mantenerlo inactivo, no se une a esta parte. No se une al sitio activo, sino se une a otro sitio. Y ese otro sitio se llama sitio alostérico. Y ahí es donde viene este fármaco. Se une a otro lugar y hace de todas maneras que el receptor se bloquee y no haya una respuesta celular. Actúa de forma más rápida. Y el antagonismo funcional y químico, pues ya más se refiere a la parte en cuanto a funcional, la carga molecular. Antagonismo químico con respecto a pHs y cargas eléctricas. Entonces, antagonista parcial, antagonista total, como sí, también existe. Pero podemos agregar, además de total y parcial, la competición y si es reversible, irreversible, si se une al sitio activo o a otro tipo de sitio que se llama alostérico. Hay preguntas y dice, los agonistas y antagonistas pueden variar en su acción. ¿Te refieres a que tengan alguna parte, un mismo fármaco que tenga acción agonista y antagonista? Existen, sí, fármacos especiales. Hay fármacos que su molécula es compleja y que uniéndose, digamos, a este tipo de receptor, funciona como agonista. Si hay respuesta. Pero este mismo fármaco uniéndose a otro tipo de receptor, receptor de tipo 2, tenga acción antagonista. ¿Existen mixtos? Sí, existen. Pero la mayoría cumplen solo una función. O es agonista parcial, total, o es inverso, o es un antagonista competitivo, no competitivo, irreversible, alostérico, etc. ¿Qué más dice Leonor? Se dividen en... Perfecto, ya hemos respondido esa respuesta. Además, total y parcial también se divide en competición, irreversible, alostéricos, funcionales y químicos. Entonces, acá podemos ver esta tablita que nos ayuda a entender un poquito más lo que es. Acá vemos la actividad del receptor y la dosis del fármaco. Por ejemplo, en color rojo, cuando administramos este tipo de fármaco, vemos que, miren, la respuesta llega hasta el 100%. Si cuando yo administro un fármaco me da respuesta, se llama agonista. Y como llega al máximo, este es un agonista total. Acá en azul, miren, tenemos otro tipo de fármaco. Cuando yo lo tomo, lo administro, produce una respuesta, pero no llega al 100, llega al 50%, 60%.
Este es un agonista parcial. Se une a los receptores, pero no a todos, y a varios los deja en su forma inactiva. En verde, miren, tenemos al antagonista. El antagonista es que cuando yo lo administro, no sube hacia arriba la curva, no hay respuesta, sino que lo mantiene cerrado o bloquea ese efecto aquí en verde. Luego en amarillos tenemos agonistas parciales inversos, justo lo que decíamos en cuanto a la inversión, en el que yo administro un fármaco y en lugar de darme una respuesta positiva, más bien me lo hace menos sensible al receptor. Acá en lila y en amarillo vemos los agonistas inversos, aquellos que producen una respuesta, pero la respuesta es que el receptor esté inactivado, no activado. Entonces, hay agonistas que son solos o agonistas puros, hay algunos que tienen algo de efecto antagonista y también agonistas competitivos. Esto sí es la parte de mecanismos de acción. ¿Quedó claro la parte de agonistas antagonistas? Si hay alguna pregunta más, la pueden hacer en este momento. Le respondimos a Ana Leonor, a Roberto también. Y luego hice otra pregunta. La acetilcisteína, tengo entendido que se utiliza para intoxicaciones. ¿Sería un antagonista? Bueno, para eso hay que estudiar primeramente el mecanismo de acción de la acetilcisteína y me parece algo perfecto que lo estudiemos antes de hablar de mecanismos de acción. Entonces, mira, nos podemos ir a... Sí, mantener. Nos vamos a Google para que puedan ver el tipo de receptor específico al que se une. No da la señal. Mecanismo de acción. Lo vamos a ver en imagen grande. Nuestro glutatio. No hay ninguna buena imagen. A ver. Bueno, aquí se puede ver un poquito. La acetilcisteína sí es un fármaco que se administra por vía oral o por vía endovenosa para el tratamiento de intoxicaciones, por sobre todo hepáticas, pero también tiene acción mucolítica. Entonces, ¿cuál es la forma en la que actúa este tipo de medicamento, este tipo de fármaco que es la N-acetilcisteína? Acá mira, en su mecanismo de acción dice, la N-acetilcisteína actúa rompiendo enlaces disulfuro. Entonces tiene una acción más química. Y eso hace que se rompan las secreciones de las mucosas, la viscosidad y facilita la expulsión del moco. Pero, ¿dónde está su acción en cuanto a toxinas? Pues lo que pasa es que la acetilcisteína le brinda su cisteína, que es un aminoácido, a una enzima desintoxicante del hígado, que es la glutatión peroxidasa. Entonces le da este aminoácido para que pueda las enzimas hepáticas naturales que tenemos, pues poder eliminar el alcohol o cualquier otro tipo de fármaco. La acción entonces no sería antagonista, porque más bien me va a activar una enzima, es más bien tiene una acción agonista, un agonista parcial, no es un antagonista, la acetilcisteína. ¿Listo? Entonces, es interesante irlo estudiando de esa manera, ver qué tipo de medicamento es o no es. ¿Es un agonista, es un antagonista total, parcial, es competitivo o se une a otro lado? Entonces, la acetilcisteína entraría acá, en lo que es agonistas parciales.
Listo. ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto a receptores, fármacos agonistas, antagonistas, tipo uno, tipo 2, tipo 3, 4? Creo que ya no. Ana, espero que haya quedado resuelta tu duda. No es un antagonista porque produce una respuesta enzimática, activa una enzima, la glutatión peroxidasa. Bueno, vamos a tocar un poquito en estos minutos que nos restan la parte de mecanismos de acción. Una vez que el fármaco se ha unido, es un agonista antagonista, tenemos que estudiar también otro tipo de mecanismos de acción. Entonces, hay fármacos, como mencionaba un principio, hay fármacos que no actúan por medio de receptores, sino que tienen efectos de forma física o química. Acá tenemos varios ejemplos. Número uno, tenemos, por ejemplo, a los osmóticos. Aquellos fármacos osmóticos son solutos que no se reabsorben y producen una hipertonicidad. Para eso tenemos que recordar qué es la ósmosis. Si recuerdan en química, la ósmosis es el movimiento del agua por una membrana semipermeable. El agua se mueve por sí solita de donde hay más a donde hay menos. Por ejemplo, si observan este frasco, hay unos puntitos lilas acá que son los solutos. Este lado del vaso tiene menos solutos que este otro lado, que el lado derecho. Si este lado tiene más solutos, hay menos cantidad de agua. Entonces el movimiento del agua va a ser en esta dirección o en este sentido. Eso es ósmosis. Y existen medicamentos que se pueden tomar casi siempre por administración vía oral para justamente lograr ese movimiento del agua. Y esos son pues los laxantes y los diuréticos. Nos ayudan a movilizar el agua por medio de solutos no reabsorbibles. Ejemplo, la lactulosa, el manitol, la glicerina, por ejemplo. Después tenemos algunos que son estos osmóticos, por ejemplo, los laxantes se utilizan para la evacuación, para el tratamiento de la constipación o estreñimiento crónico. Entonces, cuando lo administramos, hace que haya mayor cantidad de agua y se pueda eliminar. Tenemos también otros que son los fármacos oxidantes. Estos no se unen a receptores, sino que una vez que uno lo aplique, casi siempre de forma tópica, destruye la pared de los microorganismos en la piel, en mucosas o heridas abiertas. Por ejemplo, el agua oxigenada, Biosep, DG6, la povidona, el yodo, etcétera. Todos los tipos de antisépticos son fármacos, sí, son medicamentos, sí, pero no se unen a receptores, sino lo que hacen es destruir la pared. Aquí tenemos una bacteria, un microorganismo, que cuando yo administro el antiséptico, pues se destruye esta pared celular y solo quedan pequeños pedazos del microorganismo. Continuando hablando de mecanismos de acción que no se unen a receptores, tenemos, por ejemplo, los precipitantes de proteínas. Estos precipitantes de proteínas, por ejemplo, el ácido tricloracético, polietilenglicol, sulfato de zinc, se utiliza para tratamiento, por ejemplo, de varices, tienen acción detergente o alguna acción tópica como el peeling. Entonces, una vez que yo aplico este fármaco, digamos, sobre la piel, sobre la epidermis, lo que ocurre, lo que ocurre es que las proteínas que forman parte normal de la membrana plasmática pueden, uno, cambiar de conformación, dos, pueden disolverse, precipitarse. Precipitar es cuando se une con la otra y bueno, se habilitan pues canales de acceso. Tenemos otro tipo de mecanismo de acción que es los agentes quelantes. Estos son fármacos o compuestos que se unen a iones metálicos, atraen a iones metálicos como el hierro, el plomo, cobre y mercurio, y forman complejos estables que el cuerpo puede eliminar y excretar. Ejemplo de estos tenemos a la desferroxamina,
DMCO, EDTA, penicilamina, dimercaprol, para el tratamiento de intoxicaciones por metales pesados o enfermedades genéticas por acumulación de plomo y hierro, como la enfermedad de Wilson. Entonces son como unos imanes que van a quelar el exceso de metales pesados que resulta perjudicial en la salud del paciente. Acá tenemos otro tipo de mecanismo de acción que son los adsorbentes. No absorbentes con B, sino con D. Adsorbente. La adsorción, como ustedes ven en esta imagen, es un fenómeno físico en el que un compuesto que está en el líquido o en la intemperie se adhiere a un sólido, facilitando su eliminación y evita de esta manera la absorción a nivel sistémico. Por ejemplo, un clásico o la estrella de fármaco adsorbente es el carbón activado. El famoso carbón activado que hace que las moléculas externas con el que el paciente se ha intoxicado, pues se pueda adherir a esas partículas de carbón, como ven acá, miren, este es el carbón activado y en estos espacios, en estas ranuras, ingresa la molécula. Y este grano de carbón, pues ya se puede eliminar. Se utiliza en intoxicaciones o como antidiarreico. Tenemos otro tipo de fármacos también que se llaman surfactantes o tensioactivos. ¿Cuándo hablamos de tensioactivos? Cuando cambian la tensión superficial. En el estómago, en los pulmones, se forman burbujas de aire, hablando, por ejemplo, de estómago. Este tipo de fármacos tensioactivos o surfactantes hacen que esta burbuja de gas, esta burbuja de aire, se rompan en más pedacitos, en pedazos pequeños, y estos pedazos pequeños pues ya se pueden eliminar. Ejemplo de este tipo de fármacos tenemos a la simeticona, dimeticona, para el uso terapéutico de, por ejemplo, antiflatulentos para el tratamiento de los gases. Están llegando más preguntitas y vamos a responder. Dice, ¿qué medicamentos no deben mezclarse? Vamos a hablar netamente, tengo varias diapositivas sobre interacciones farmacológicas. Hay fármacos que no combinan unos con otros y eso se llama interacción. Hay interacciones que son perjudiciales, interacciones que afectan los efectos de otras. Paula dice, buenas noches, el EDTA también se puede utilizar en el área de odontología. El EDTA se utiliza como un anticoagulante, pero también como un quelante, como mencionábamos hace un momento. Sí se puede utilizar. Luego dice, disculpe doctora, ¿un sinónimo de receptores marcador o son totalmente distintos términos? No, no serían lo mismo porque el receptor mencionábamos que es una proteína, una enzima o alguna molécula que cumple una función en especial. Un sinónimo de marcador, por ejemplo, sería sitio activo. Marcador y sitio activo sí pueden ser sinónimos, pero receptor no, porque el receptor es más complejito, tiene su porción celular, atraviesa la membrana y produce un efecto. ¿Listo? Grover dice, ¿es lo mismo dimeticona y simeticona? No, son distintos, pertenecen al mismo grupo farmacológico, que son los antiflatulentos, pero además de distintos nombres, la molécula cambia. La dimeticona es una molécula más pequeña que se puede combinar con otro tipo de sustancias y tiene una mejor acción más rápida y la molécula es más pequeña para poder combinar con otro tipo de principios activos, por ejemplo. La simeticona es una molécula un poquito más grande, ambas pertenecen al mismo grupo. Y como ven, la hora pasa súper rápido. Sería bueno seguir charlando y aprendiendo mucho más, pero vamos a continuar el día de mañana. ¿Listo? Aprendiendo sobre los mecanismos de acción que no dependen de receptores, sino que es más por un fenómeno físico o químico. Mañana vamos a verlo, reacción ácido-base, las curvas, dosis, esas curvas que normalmente causan a veces dudas.
¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta más, es el momento de hacerla. Vamos a resolver todas sus dudas. Y si no, pues quedó bastante claro y nos vamos a quedar acá. ¿Alguien más? Creo que por el momento no. Bueno, tengan un buen descanso, chicos. Ya son las 11. Espero que se esté comprendiendo absolutamente todo. Y lo bueno, los que estuvieron en el módulo 1, hay cosas que no podemos saltar y sí o sí tenemos que recordar para poder ampliarlas, ¿ok? Es por eso que las estamos viendo nuevamente. ¿Listo? Las diapositivas sí se manda, pero el fin de semana, el día viernes, no, mañana es viernes y mañana se va a enviar entonces para que lo puedan estudiar. ¿Listo? ¿Qué fármacos no se da al mismo tiempo? Vamos a hablar, tengan paciencia. Acabando lo que es mecanismos de acción curvas, justo llega la diapositiva de interacciones y ahí vamos a ver qué fármaco no combina con cuál. ¿Listo? Así que el día de mañana les van a pasar, vamos a mantener, el día de mañana les van a pasar la grabación, tengan un poquito de paciencia. Saben que a lo largo del día les envían la grabación por Google Drive.